Chicos, ¿cómo les va? Soy el doctor de Z que les va a dar la clase de diferencias entre las especies forrajeras carbono 3 y carbono 4. Las diferencias son entre las especies forrajeras carbono 3, que son especies mesotérmicas que se siembran en climas templados a templados fríos, con respecto a las especies forrajeras megatérmicas o carbono 4 para climas subtropicales y tropicales. Mayormente en nuestro país, para climas subtropicales, que es toda la parte del NEA y el NOA de nuestro país, noreste y noroeste de nuestro país. Tenemos a la izquierda la avena como una especie C3, es un verdeo de invierno. Tenemos a la derecha el gramarrode como una especie perenne C4 o megatérmica, muy utilizada también en zonas subtropicales del norte como en zonas templadas. En campos frágiles o campos marginales o campos problemas en las zonas templadas, anda muy bien. Alfalfa como de clima templado, templado frío, C3 mesotérmica, el gatón panic a la derecha como especie subtropical en nuestro país, se utiliza mucho. La cebadilla criolla como especie C3, la cebadilla criolla como especie de clima templado, templado frío, C3, el buffelgrass en zonas del norte de nuestro país como especie C4, el raíraz como especie C3, el pasto llorón, que se utiliza en el norte de nuestro país, pero también en zonas templadas de la zona centro de nuestro país, como C4, el trébol rojo como C3, de clima templado, templado frío, la leucaena se utiliza en zonas tropicales, como puede ser en Brasil, como C4 megatérmica, perennes, son todas megatérmicas perennes, templado frío, C3, bracharias, subtropical, en nuestro país, C4, en el norte argentino. Especies forrajeras templadas para clima templado, templado frío, que estuvimos viendo varias de ellas, que son las carbono 3, mayormente son las especies, los verdeos de invierno, especies de gramíneas anuales de producción otoño-invernal, y las especies semiperennes, es decir, la avena, la cebadilla criolla, la cebadilla criolla, el raíraz anual, el raíraz perenne, la festuca, el pastobillo, la alfalfa, el trébol rojo, así que tenemos las gramíneas y las leguminosas, alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, villa, trébol persa. Estos serían un poquito las mesotérmicas entre gramíneas y leguminosas de clima templado o templado frío, que es la que se utilizan fundamentalmente en toda la zona centro de nuestro país, en la pampa húmeda, y dentro de la pampa húmeda, en la zona centro, zona GEA o zona núcleo, que ya vamos a ver cuando veamos las regiones productivas de nuestro país. Estas especies forrajeras de clima templado o templado frío, llamadas mesotérmicas o carbono 3, tienen las características siguientes. Tienen un metabolismo fotosintético C3. Tienen crecimiento óptimo a temperaturas de 12 a 15 grados hasta máximo 25, 28, 29 grados. Poco nulo crecimiento a temperaturas mayores de 30 a 32 grados, que sí lo pueden hacer las megatérmicas como ya vamos a ver. Responden al fotoperíodo, es decir, entran en floración cuando se alargan los días, pero siempre y cuando hayan tenido un periodo de vernalización, que son días cortos y fríos anteriormente. Producen en climas fríos y templados, o templados y fríos. También tienen buena producción en los meses más fríos del invierno, es decir, que producen en invierno. Vamos por los aspectos de las características que están subrayadas, que son: tienen tolerancia al frío y a las heladas, es decir, estas especies mesotérmicas reciben el frío, toleran las heladas, que están bajando a una baja temperatura, ya sea helada blanca o heladas negras. Menor resistencia a las sequías y a las elevadas temperaturas, tienen una menor resistencia a sequías y a las elevadas temperaturas que las megatérmicas, salvo el caso de la alfalfa, que es muy resistente a la sequía, es la única que es más resistente a la sequía de las mesotérmicas, que ya después cuando veamos en alfalfa vamos a ver por qué. Menor potencial de producción de materia seca que las megatérmicas, como vamos a ver. Menor porcentaje de fibra, mayor porcentaje de proteína, mayor porcentaje de digestibilidad, un 60-70% de digestibilidad, una muy buena digestibilidad, lo que estas tres últimas cosas te está indicando una buena calidad nutritiva. Está claro, poca fibra, mayor proteína, mayor digestibilidad. No resisten en campos problemas, salvo algunas mesotérmicas
para campos problemas muy específicas, no resisten en campos salinos, no tienen problemas en la producción de semillas, producen bien semillas para multiplicarse, sin problemas en los parámetros en general, no tienen problemas en los parámetros de calidad, que sí vamos a ver que después la tienen las megatérmicas. Especie forrajera de clima templado, templado frío, mayormente verdeos de invierno y las semipermanentes, gramíneas y leguminosas. A nosotros esta diferencia fundamentalmente la estamos viendo para ver las características de las megatérmicas. Las megatérmicas que más nos interesan, las megatérmicas son las especies que son para climas subtropicales y tropicales, las carbono 4. A nosotros nos interesa fundamentalmente las subtropicales porque son las que se siembran en el norte, noreste y noroeste de nuestro país. Son especies mayormente perennes, la mayoría son gramíneas perennes, acuérdense, son especies perennes, en el caso de gramarrode, gatompani, setaria, bufelgras, bracharia, pasto llorón, mijo perenne, digitaria, leucaena, que se siembra más en las zonas tropicales. ¿Está claro? Y ahí en chiquitito yo le puse verdeo de verano, no se confunda, cuando yo le pido megatérmicas perennes, son estas que acabamos de ver. Solamente le quiero indicar, que está en chiquito abajo, que los verdeos de verano, como los sorgos anuales, el maíz y la moa, son megatérmicas anuales. Pero si le pido megatérmicas perennes para campos problemas o para el norte de nuestro país, para producción de pasturas, son las megatérmicas perennes o las gramíneas perennes. No tienen nada que ver, no me pongan sorgo, maíz y moa, porque esas son para climas, son megatérmicas que se utilizan mucho en climas templados y templados fríos y también en zonas, digamos, más al norte del país, pero fundamentalmente en esta zona núcleo. Estas megatérmicas tienen la característica de tener un metabolismo fotosintético C4, crecimiento óptimo no a 15 como las mesotérmicas, sino crecimiento óptimo a 30 a 35 grados, es decir, que soportan muy bien las altas temperaturas. Soportan temperaturas mayores de 35 a 45 grados. Estas especies megatérmicas son muy resistentes a las altas temperaturas y a las sequías, acuérdense, responden al fotoperiodo y a los aumentos de temperatura. Eso quiere decir que entran en etapa de floración en encañazón, fundamentalmente cuando aumentan los días, son los días más largos en primavera. Producen en climas subtropicales y tropicales, pero también algunas de ellas pueden utilizarse o se utilizan mejor dicho, en climas templados de nuestro país, en campos bajos, campos marginales o zonas frágiles, donde por ejemplo se utiliza mucho el pasto llorón y se utiliza también el gramarrode. Producen en los meses más cálidos, producen en primavera-verano, no producen en invierno, no resisten las heladas. Déficit de forrajero en el invierno, no resisten las heladas. Alta eficiencia en la utilización del agua con respecto a las mesotérmicas. Mayor respuesta al agregado del nitrógeno que las mesotérmicas en términos generales. Eso no es tan importante, esas dos cosas no son tan importantes. No toleran el frío y no toleran las heladas. En la época de invierno entran en latencia, no producen. Producen en primavera-verano. Mayor resistencia a las sequías y a las altas temperaturas. Eso se lo tienen que grabar. Son muy resistentes a las sequías y a las altas temperaturas. Altos porcentajes de fibra, encañan mucho. Menor porcentaje de proteínas que las mesotérmicas. Bajos o a medios porcentajes de digestibilidad, 40-55%. Mayor contenido de pared celular, mayor potencial de producción de materia seca que las mesotérmicas, pues son plantas más grandes en general, forrajeras más grandes, mayor resistencia en campos problemas, mayor resistencia a campos salinos, tienen problemas en la producción de semillas, es decir, tienen problemas para la cosecha de semillas viables y también tienen problemas en los parámetros de calidad de la semilla en cuanto a energía y poder germinativa. Eso es un problema en cuanto a disponer de semillas en el mercado. Es uno de los problemas que tienen. Pero si bien se encuentran semillas de estas, pero es más dificultoso en cuanto a su producción de semillas y poder recolectar semillas viables. Voy a repetir, las especies megatérmicas subtropicales en nuestro país, de las cuales algunas se están utilizando en zonas templadas de nuestro país, en la zona centro, porque a veces funcionan mejor que algunas mesotérmicas para climas
mesotérmicas para campos problemas, como el caso del agropiro alargado, del Melilotus alba, de la chicoria, de la festuca. Bueno, entonces a veces se utilizan en esos campos, zonas templadas, templadas frías, campos problemas, se utilizan especies como el caso del gran marrode, que se utilizó mucho en la provincia de Córdoba, y también el caso del pasto llorón. Acuérdense las otras megatérmicas perennes que acaban de ver ahí. Un gramarrode que puede durar muchos años, es perenne pero no dura toda la vida, pero puede durar 10 a 11 años en estado reproductivo. Acá también tiene un Hereford en recría, en una pastura de gramarrode mijo perenne. En vacas Hereford pastoreando mijo perenne o Panicum coloratum, pasto llorón en campos bajos, Felgras, Gatton Panic, charias en zonas subtropicales y tropicales, con razas índicas que soportan más las altas temperaturas. Obviamente, eso ustedes ya lo saben, o lo van a ver con Eduardo. Tienen también bracharias con razas índicas